Y vamos a ver. Ahí creo que ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Bueno. Lo otro que tocaba voy a borrar el enumerado, así no queda acá estorbando nada más. Porque no venía del caso. Vamos a ver todo lo que respecta a esto. No sé por qué lo borré, ¿no? Era más fácil haberlo dejado. Ahí está. Bueno, encapsulamiento. Empezamos haciendo todos los atributos públicos. Así empezó todo esto. Primer clase, que empezamos a ver justamente clases, dijimos, bueno, pongan todo público. Después le dijimos, empiezan a ponerlo privado, y empezamos a hacer los métodos get y set, como hacían en el cuatrimestre pasado. Public, int, get, DNI, return, is.dni. Y cuando querían asignarle un valor, lo mismo pero al revés. Set, vamos, así respetamos las reglas de estilo con las que tanto les digo a ustedes que tienen que laburar. Int, DNI, vamos al return, igual DNI. Entonces empezamos a hacer los métodos get y set. Vamos a laburar con los métodos get y set. Si queríamos que algo sea de solo lectura, le sacábamos el set. Si queríamos que sea de solo escritura, le sacábamos el get. Bueno, empezamos ahí a adaptarnos con esto. Pero C# nos ofrece algo que es mucho mejor y mucho más potente que esto, o mucho más visual que esto. Y cambia bastante el paradigma. Es algo bastante particular de C#. Creo que no conozco ningún otro lenguaje que lo haya aplicado. La verdad que es súper cómodo para laburar, está bueno, y se llama propiedades. Vamos a empezar el por qué hacer propiedades, el por qué hacer métodos get y set, que ese es el concepto de encapsulamiento, y quizás lo estoy dejando un toque de lado. Vamos a empezar a encapsular porque uno de los pilares de la programación orientada a objetos dice que deberíamos laburar con el concepto de caja negra y con seguridad en los datos que tenemos dentro de las clases. Entonces, que siempre deberíamos, perdón, al revés, vamos a empezar, que nunca deberíamos poder acceder a un atributo de manera directa. O sea que el atributo no debería ser nunca público. Siempre que queremos acceder a un atributo, habría que acceder mediante algún puerto que esté en el medio, algún hub que esté en el medio y nos valide datos, nos verifique que lo que estamos queriendo meter ahí en esa variable sea correcto, no nos deje escribir un DNI que no tenga el formato correcto, por ejemplo, o un nombre que sean números. Entonces, que siempre tendríamos que elaborar con algo en el medio. Y el concepto de caja negra es que no deberíamos saber cómo lo hace, pero que lo haga. Deberíamos desconocer qué es lo que está pasando dentro de la clase, o sea, cómo se validó ese DNI, pero sí saber que si nosotros le ponemos un DNI a la persona y es parte importante de nuestro sistema y lo estamos validando como corresponde, con toda la seguridad de datos, ese DNI que le pudimos cargar a la persona es correcto. No tenemos la duda de si eso es un DNI válido, inválido, de si tenemos dos personas con el mismo DNI. Ahí se tiene que validar, se tiene que verificar que eso esté todo bien. Entonces ahí empezamos con el concepto de encapsulamiento. Vamos a empezar a encapsular nuestros datos, a hacerlos privados, a no permitirles acceso directo, a validarlos y a tener estos puertos en el medio que son los que nos van a decir si tenemos o no acceso a ese dato. Eso también nos permite hacer esto, que una propiedad sea de solo lectura. Una vez que yo cargué el DNI, que se lo metí por constructor, no lo puedo cambiar más. Y capaz que quiero la escritura, porque acá, che, lo vamos a validar. Acá le meto una validación. Hacer validación para no olvidarme, ahora en un rato la hago, yo qué sé, bueno, listo, pero no quiero que lo puedan modificar desde afuera. Solo se puede modificar desde adentro de la clase ante una necesidad. Pasó algo y esa persona cambia su DNI, por poner algún dato, algún ejemplo. O puede cambiar su nombre. Bueno, solo puede cambiar el nombre, pero dentro de la clase, porque se hace en un proceso largo, que cuando se cambia el nombre también se tiene que validar algo con el apellido, supongamos. Bueno, entonces lo quiero solo hacer dentro de la clase, private. Nos empieza a permitir jugar con este tipo de cosas.
el concepto de encapsulamiento. Pero bueno, ahora volvemos al tema de cómo reemplazamos esto, que es lo que ya veníamos haciendo. Empezamos a laburar con esto, con get y set, con métodos, con que recibo el dato, con que retorno el dato. Bueno, para cambiar esto, vamos a dejar estos dos como ejemplo. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Lo que tenemos son las properties. Si uno escribe prop, ya acá ofrece un par de opciones que si las tabulan autocompleta. Vamos por la primera, que no me acuerdo ni cómo autocompleta. El clásico, public int, my property, get set. Ya tiene una escritura medio rara. Les voy a mostrar a ver qué más autocompleta para que lo vean. Acá autocompleta, una propiedad, esto no lo vamos a usar, pero una propiedad bastante más compleja con métodos get y set en este caso. Vamos al tercer ejemplo. Esto es una locura, no lo vamos a usar en la cursada, pero bueno, existe el autocompletar de eso, esto para que vean que está bueno también en el IntelliSense. Este autocompletar que genera la variable y genera la propiedad. Si yo acá le cambio el tipo de dato, se cambia en todos lados. Y a ver, ¿qué es este? Y esto ahí es una propiedad que tiene un set privado. Bueno, esas son las alternativas de autocompletar. Vamos a hacer una propiedad de cero ahora. Public, vamos a devolver un string, porque dije que íbamos a ir... Uy, me olvidé de borrar esto. Dije que íbamos a modificar el nombre o el apellido. Public string. Nombre. Pongo mis llaves. Primera cosa rara. Get. El método getter es esto. Return. This.nombre. Esto es una propiedad de solo lectura, solo get. Esto es una palabra reservada, obviamente. Propiedad de solo lectura del atributo nombre. Si quiero que tenga también la escritura del nombre, set is.nombre igual, otra palabra reservada, value. El value es lo que recibe este método, esta propiedad. Ahora vamos a ver cómo recibe y cómo retorna datos. Pero es una palabra reservada, es el dato que nos viene, digamos, es el parámetro de entrada. Es lo que acá sería esta palabra. Lo que acá sería esto, en una propiedad es simplemente value. El tipo de value, string, porque acá está declarado como string. El tipo de retorno del get, string. El get espera un return, si yo no se lo pongo, no le va a gustar, da un error. Y bueno, el set podemos hacer lo que querramos. Si no hacemos nada, no hacemos nada. Es una decisión nuestra, no valía nada. ¿Para qué se hace esto otra vez? Para acá, voy a hacer la validación. Voy a validar que un nombre no puede ser letras. Que un nombre no puede ser vacío. Que un nombre no puede ser número. Que un nombre no puede ser vacío. Bueno, inclusive hoy un nombre no puede ser una palabra ofensiva. Hace un tiempo los nombres estaban en una lista, había una lista de nombres válidos. No se podía inscribir a nadie en Argentina que no esté dentro de esa lista, una locura. Pero era así. Hoy por hoy, si demostrás algún antepasado, podrías hacerlo. Entonces, hay validaciones en el medio de los nombres. Todas las que se puedan hacer por sistema, las podemos hacer acá. Entonces ya tenemos la primera propiedad, getSet. Como vieron recién, yo puedo decir que un set es privado. Entonces no lo dejo acceder desde afuera. Pero bueno, vamos con lo básico. Tenemos una propiedad de lectura-escritura. Vamos acá, que ya tenemos una persona. Vamos a ponerle Fede Ávila. Vamos a tratar de usar esa propiedad. Lo primero, la propiedad tiene la llavecita. Como yo les venía diciendo, siempre que aparece la llave, es una propiedad. Nombre. Y acá le puedo asignar otro nombre. Cuando yo lo quiera leer, vamos a hacer un console write. Cualquier cosa puse, console highline. Hago p.nombre. Fíjense que se utiliza como si estuviéramos accediendo directo al atributo. Le estoy asignando algo. Esto lo voy a hacer afuera para que se vea más claro. Aux igual nombre. Estoy leyendo algo. Siempre con el igual. Es
Lo mismo que si tuviéramos la propiedad pública, el atributo, perdón, público. Con una diferencia, en el medio estamos metiendo este puerto que nos va a permitir validar. Nos va a permitir que acá metamos todo el código que necesitemos. If value punto len mayor a 0, asigno. Else if.nombre igual nn. Yo le paso un vacío, me asigna nn. Vamos a probarlo también, ya que estamos. Ahora sí lo voy a imprimir directo acá abajo. Voy a probar qué pasa si le paso un vacío. Corro mi código, otro nombre, es el nombre que le modificamos. Y como le paso un vacío me pone nn. ¿Qué pasaría si yo lo imprimo acá? Ni bien genera la persona. Por la duda de que alguien se crea que porque lo modifiqué lo puedo leer o algo raro. No, el primero es el nombre que yo le cargué, el que le cargué al atributo dentro del constructor. El segundo es el que modifiqué a través de la propiedad. Y el tercero es nn. Cuando empezamos a hablar de encapsulamiento, no solo vamos a hablar de private, vamos a hablar principalmente de los tres modificadores de visibilidad que veníamos viendo. Solo los escribo, ahora los voy a borrar, pero public, private y protected. Son los tres niveles de visibilidad que vamos a usar durante la cursada para atributos. El protected gana sentido la semana que viene cuando veamos herencia. Público se ve de todos lados. Privado, personal de la clase. No lo puede acceder nadie más que la clase. ¿Se entendió propiedades y sobre todo encapsulamiento? Que capaz que lo conté un poco a la ligera y es importante. Fede, como que no puede Propiedades, ponerle sí. 3 de abril a mi hijo, exacto. Sí, Miel, perdóname. Sí, encapsulamiento sí está un poco a la ligera. Si lo puedes, o no sé, mostrarnos algo más. O sea, lo de privado lo entiendo. Lo de protected, ahí me fui a la mierda. No El capto el protected concepto. no veo. El protected como concepto gana sentido con herencia. Así que ahí no te preocupes, lo vamos a volver a hablar la semana que viene. No me acuerdo si es el miércoles o el jueves, creo que es el miércoles. Vamos a hablar de herencia y ahí gana sentido el protected. Hoy, con lo que nosotros sabemos hacer, protected no se usa, no tiene ningún sentido porque no nos cambia nada del contexto actual. El protected es un estado de visibilidad que sirve en la herencia, porque algo protegido es algo que puede acceder quien hereda de esa clase. Entonces, hoy por hoy no sabemos heredar, no está muy en el aire. Ok. Otra consulta entonces. Sí, Hay algo que no me queda claro en general. sí. Si tengo una clase privada o si tengo una clase pública, ¿cuál es la diferencia? Porque por lo menos las variables o las propiedades los atributos, perdón, de la clase, genial cuando están públicos o privados, y eso está re claro. Pero lo de las clases privadas, también lo de los métodos privados, también lo tengo claro, que solo pueden ser accesados desde dentro. Sí. Genial. Pero las clases privadas, ¿Para qué sirven? sí, sí, o sea, cómo se usan o Ya cuál es la no idea. hay clases privadas, son Saltaste con un internal. grito. Uy, perdón, Me perdón. asusté, pero me Sí. mató, me reventó los Sí. oídos. Encima Perdón. venía afinando los oídos para escucharlo a Miguel que sale bajito y de golpe. ¡pua! Perdón. No, y probablemente me estaba tirando un moco y no puedo aguantarse, ¿no? No, es que privadas no hay. Son, porque no tendría sentido. Son internal, que es otro modificador de visibilidad o de accesibilidad. Igual ves que Ok, cuando es eso privada y estamos adentro del mismo contexto, acá en el proyecto del main nos deja verlo. Que es un error es típico otra que tienen cosa ustedes. que acabas de hacer. Tipo, le acabas de quitar público a esa Sí, clase. O sea, es ¿cuál es la privada. diferencia entre dejarlo No es público y dejarlo privada, así como es está? internal. Acá es internal. Sí, eso es internal, no es Está bien. privado. Ok, ¿cuál es la diferencia entre poner pública ahí o no ponerla?
cambias el modificador. Acá toma el modificador por defecto, lo mismo que hacer esto. Si yo a este atributo no le pongo modificador de visibilidad, el atributo es privado. El ponérselo es un tema de prolijidad. En el Ahora, caso de la. distinto es ponerle public. Acá Bien. podemos poner cualquiera de los 3 modificadores de visibilidad, pero por defecto es privado. O sea que el class persona está internal. Está interna del namespace. Ok. Acabo de entender varios errores que estaba haciendo. Gracias. Por fuera del namespace no lo ven, eso es lo que se refiere con esta interna del namespace. Sí. Igual siempre tómense la costumbre de generar una clase, métanle el modificador de visibilidad. No saben cuál es, métanle un public. Ahorra un montón de dolores de cabeza. La mayoría de las veces las clases son públicas. La mayoría, no todas, antes de que alguien salte. La mayoría de las veces son públicas. Y el no ponerle el modificador de visibilidad genera que en algún momento la estás queriendo instanciar, estás compenetrado en otra cosa y no te anden y empezás a no entender por qué hasta que te das cuenta que era esta pavada. Entonces acostúmbrense a armar una clase pública. Perdón, quiero hacer una pregunta. Sí. No me queda claro o sea, en qué se diferencia los get y set en hacer métodos que sean set y get, ¿no? Precisamente. En hacerlos nosotros. Primero la comodidad que tenés de que tenés todo acá concentrado en un solo lugar, no solo físico en el código, sino para el uso. Estoy siempre accediendo al mismo nombre, asignándolo y demás. Si nosotros quisiéramos modificar el ID, que es al que le dice getter y setter, tenés por un lado el método get, DNI, perdón, no la ID. Perdón. Tenés por un lado el método get y tenés por otro lado el método set. Cada uno con set DNI. Set lo hice privado. Los tenés separados en 2 lugares del código. Es la manera típica, igual en todos los lenguajes, de hacerlo. Esto incorpora un concepto que es la propiedad, que tiene esta comodidad. Está todo cómodo. concentrado en un solo lugar. Vos venís acá, ves que tiene el get, que tiene el set, que es solo de lectura, que es solo de escritura. No hay 2 nombres para buscar, no hay nada. Es un tema de comodidad esto, la propiedad. El get y set lo hace automático, o sea, si vos le pasás un dato entiende que está seteando y si decís que imprima entiende que está haciendo un get, ¿no? Correcto, propiedad, como una variable. Depende de qué Claro, lado o sea, del actúa operador solo. de... O sea, si le de doy un dato, asignación. entiende que tiene que meterlo y si le digo mostrame algo, entiende que tiene que mostrarlo. Sí, correcto. Exacto. Si le asignás un dato, entiende que va al set. Y si le pedís un dato, entiende que va al get. Perfecto, no hay que aclarar nada de eso, no hay que poner get ni set en ningún lado. No, tal cual acá está escrito. Por eso es más cómodo. Esas 2 líneas están mostrando el uso. Le asigno un dato, se cambia el nombre. Le pido un dato. ¿Cómo ambigüedad, Victoria? ¿Qué te referís con ambigüedad? Gracias, Fede, por responderme las preguntas. No, de nada, Miguel. Perdón, que contesten la Victoria. Es como las variables, gente. Si están a la derecha del operador de asignación, están asignando. Si están leyendo. Si están a la izquierda, están asignando. Están escribiendo sobre la variable. Acá es lo mismo, pero es una propiedad. Lo mismo con un atributo, una variable cualquiera. O sea, no asigno y leo. No, ahí estas 2 líneas de código son todas las preguntas que están haciendo, están acá. Con una asigno, con la otra leo. Depende de qué lado del igual están, ya está. Agustín, estabas preguntando algo y... Ahí sí. ¿Podemos volver al código lo que estabas presentando? O sea, yo con el p.nombre igual a otro nombre ya estoy llamando al método set y llama todo lo que tiene adentro. ¿Eso es la ventaja de tenerlo como propiedad? Vamos paso a paso. Sí, es una comodidad. Ventajas o desventajas no hay... No sé, es muy discutible si hay una ventaja. Pero es una comodidad. Tenemos todo acá metido en un solo nombre. Acá validamos, acá hacemos todo en un bloque de código. Perfecto. Acá, para que me olvidé. Acá, porque nunca hice el breakpoint acá. Tengo primero un get y después un set. Paso por el get, acá le estoy pidiendo un dato para imprimir en pantalla. Entonces viene al get,
y lo que hace es un return del nombre. Acá le estoy queriendo asignar un dato, estoy variando paso a paso, entonces voy al set, bueno, acá valido, como el len es mayor a 0, asigno el dato. Real es que hay un value. Ah, bueno. El value que es, sí, lo que ya les nombré, que es a dónde viene el dato que te asignaron. O Es una sea, palabra otro nombre. reservada. Siempre se llama value acá adentro. Fíjense que la pinta de azul es una palabra reservada del sistema. Es el valor que viene de la asignación. Dentro del set pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Puede ser muy complejo o muy simple. Pueden llamar a otro método, pueden hacer un if, pueden hacer un switch, pueden hacer un for each, no sé. Pero la cuestión es que están recibiendo un dato y en general la idea de la propiedad es que ese dato lo seteen, lo guardan en algún lado, en algún atributo. Puede ser el nombre o puede ser algo calculado que no lo tiene en público, ¿sí? Pero adentro de las llaves, como en todas las llaves de todos los métodos, de todas las constructores, de todo lo que venimos trabajando, se puede meter y ¿Esto anidar siempre código es libremente. público? ¿Qué ¿La cosa? ¿La propiedad siempre propiedad? es pública? ¿Por Claro. qué? No sé, No, por lo de público y privado todavía me marea un poco, por eso pregunto. Perdón. ¿Público y privado? No, está bien que preguntes, pero digo, ¿tiene modificador de visibilidad? Puede ser cualquier cosa. Claro, pero ¿en qué sentido Público, tendría privado. que hacerlo público o privado? Público para Para que que lo pueda puedan aprovechar acceder eso. cualquiera que genere un objeto de este tipo, del tipo persona en este caso, puede accederlo, igual que un método. ¿Por qué un método público? Porque querés que el nivel de acceso sea público, que Claro, cualquiera pero pueda perdón, te pregunto llamarlo. porque es algo que posta no me trago un Repreguntá las montón. veces que quieras, no hay problema. Me No, trago no un hay ningún montón problema. cuando tengo que entender por qué tengo que hacer algo público o privado. Poner en este caso es público, yo lo puedo llamar. O sea, pero yo quiero hacer un getter y un setter, es porque lo quiero llamar de cualquier lado. ¿Qué sentido tendría hacerlo privado? Eso me traba. ojo con eso, porque a veces, por No siempre. ejemplo, uno acá no lo vemos, pero uno podría hacer que el set sea privado y el get no. A veces hay cosas que las queremos modificar solamente desde dentro de la clase, ¿sí? Pero queremos que Claro, publicar el pero dato. O a veces queremos no que solo se entiendo. pueda acceder desde las clases hijas. Eso es protected, ¿sí? Está bien, No pero siempre queremos. Lo normal es que sea público, pero no siempre. pero si yo quiero setear, pero te digo la duda cómo se me va ocurriendo a ver si sale. Si Sí. yo quiero setear algo privado, eso no sería lo mismo que hacer, o sea, que hacerlo cuando en el constructor en el primer constructor que llama el sistema, o sea, en qué momento yo quisiera llamar, cómo puedo usar algo que está privado acá en la clase, si yo estoy seteando, y no lo puedo llamar desde afuera, ¿se entiende la pregunta? Bueno, de nuevo, lo normal es que las propiedades sean públicas porque son getters y setters, Perfecto. pero puede ser que tengas una privada y que la uses como no sé, adentro haga un cálculo, sí, y estás reutilizando ese código para asignar o cambiar un dato en una variable interna privada. Claro, pero mi duda es en qué momento, en el momento de ejecución del programa, ¿cuándo se ejecuta algo, un setter privado? Bien, bueno, esto Si igual no lo está muy puedo buena la llamar, pregunta ¿me porque tiene, entendés? No lo sí lo puedes puedes llamar desde llamar, afuera de la desde clase. dentro de Desde la adentro de la clase. clase sí. Ah, o sea, Privado de acá adentro de la clase se puede ver. Privado es privado de la clase. Es como, no sé, vos tenés tu habitación que es tuya, es privada, no entra nadie. Después tenés la casa que es compartida con tu familia, con quienes bien, o vivas, sea, tus mascotas. yo puedo estar haciendo, por ejemplo, un método dentro de la clase que es público, pero puede llamar a mi setter privado. Claro. Sí, Perfecto, ahí está. Ahí me mareé un poco menos. o ambos son privados, no importa. El punto Claro, es, privado solo puedo acceder desde dentro de la clase. Público puedo acceder desde cualquier lado, instanciando la clase o lo que corresponda, pero puedo acceder desde cualquier lado. Esto es muy perfecto. importante, la pregunta está muy buena porque tiene que ver con lo que es encapsulamiento, ya que preguntaban. No, es que eso me mareó un ¿Se montón. acuerdan? Cuando es público y privado me marea mucho. Pero tiene que ver con el diseño de la clase. Cuando hacemos el ejercicio este de la abstracción y identificamos qué es lo que queremos que haga nuestra clase, sí, qué comportamiento va a tener y qué datos va a guardar, estamos pensando, bueno, ¿qué vamos a exponer desde la clase? ¿Sí? ¿Qué vamos a mostrar al usuario de la clase, a otro programador que la use? Va a ser tales datos, ¿sí? A este le voy a dejar que me lo cambien, a este no,
¿sí? Este método va a estar público, pero internamente la clase tiene un montón de datos y de funcionamiento muchas veces que son métodos privados, atributos privados que no se exponen, que son parte del funcionamiento interno de la clase y que si los mostráramos estaríamos ensuciando mucho el uso de la clase y además nos expondríamos a un mal uso de la clase. Tendríamos que estar muy atentos a que si usan este método no pase nada raro. Cuando el uso interno está encapsulado, está metido adentro de la clase y no se puede acceder desde afuera, es más seguro y además es más limpio la accesibilidad a la clase. Tengo dos métodos que hacen exactamente lo que yo quiero exponer, las cosas que yo quiero que usen desde afuera y nada más, ¿sí? Todos los demás, todos los privados, bueno, son parte de la lógica interna de la clase. Puede ser que muchos de los métodos que usan ustedes de .NET, sí, que no sé, tienen 2 o 3 disponibles, internamente tengan varios métodos privados que ustedes no pueden acceder. Pero está bien que no puedan acceder, porque en realidad, no sé, en el random ustedes lo único que quieren hacer es calcular el número aleatorio. Después, si adentro llama a 2 métodos privados o tiene datos que ustedes no pueden acceder, la verdad que si los pudiéramos acceder nos estarían confundiendo. Lo mejor es que tenga solo el next, que recibe 2 parámetros o un par de sobrecargas y listo. Yo lo que quiero es que me vuelva un número random. Y esa es la idea de la clase. Cada clase hace algo específico, ¿sí? Tiene una responsabilidad específica. Y expone comportamientos esenciales o importantes para esa responsabilidad. Y expone datos importantes para esa responsabilidad. Todo lo demás tiene que estar bien guardado dentro de la clase y no debería accederse desde afuera. Y lo que se puede acceder desde afuera se tiene que poder acceder de forma segura. Eso es encapsulamiento. Y eso se logra en parte, primero, creando una buena clase con un buen diseño. Y en segundo lugar, usando modificadores de accesibilidad. No sé si se entendió, si me enredé mucho. ¿Los getters y los setters son por defecto públicos? Sí, los getters y los setters son por defecto públicos. No, en realidad toman la si los visibilidad de declaran. la propiedad. La Claro, propiedad toman por la defecto es visibilidad de la privada. pública. Sí. Por defecto es privada, pero si le ponen pública la propiedad y declaran el getter y el setter, ese getter y setter dentro de la propiedad pública es público. Exacto. ¿Preguntas, dudas? Lean la teoría yo no se la mostré con la PPT y demás, porque eran justo temas que están buenos para ver así. ¿Cómo Pero- proteges está bien la pregunta, ¿cómo proteges al atributo si le pones público? Justamente el atributo es privado y solo puedo modificarlo a través de un setter, ¿sí? A través de una propiedad. Y adentro de la lógica de la propiedad yo puedo meter una validación, ¿sí? O lo que necesite para asegurarme que el dato que voy a guardar es un dato tal como tiene que ser guardado, ¿sí? Que tenga el formato que tenga que tener, que esté en el rango que tenga que estar, etcétera, ¿sí? Es muy importante. Imagínense cuando, no sé, trabajan con bases de datos o con un negocio. Están en reglas de negocio, ¿sí? No sé, la edad, ¿puede ser negativa? Yo te seteo no es raro que guarden la edad, como guardan la fecha de nacimiento, pero imagínense que pueden guardar la edad o el DNI. ¿Le puedo poner un menos adelante? ¿Puede ser negativo? No, debería ser positivo. Entonces hay cosas, hay reglas del negocio, hay temas también técnicos, ¿sí? De cantidad de espacio para cada campo en la base de datos, de la escala, de la precisión, que se pueden validar antes de guardar el dato en la propiedad, por ejemplo. O es muy común que haya, hoy que hablamos de inmutabilidad, es muy común que haya clases que por patrones de diseño lo ideal sea que sean inmutables, es decir, que ustedes no puedan cambiar los datos una vez cargados. Entonces, ustedes tienen los atributos, los pueden acceder, los pueden leer, pero no los pueden modificar. ¿Y cómo es que los pueden acceder y no los pueden modificar? Bueno, tiene una propiedad con un get y nada más. El atributo es privado, tiene una propiedad que lo expone, pero no se puede modificar, ¿sí? Solo se puede cargar a través de un constructor. Este tipo de cosas son las que pueden hacer con los modificadores de accesibilidad y aplicando el encapsulamiento y las buenas prácticas y los patrones de diseño, ¿sí?